entrevista que tenemos en el día de hoy porque durante el fin de semana escuchamos mucho sobre el gasoducto Néstor Kirchner y desde ya que en los distintos discursos los dirigentes de Unión por la Patria destacaron sin dudas el avance que tiene esto para la gestión energética de nuestro país, para lo que tiene que ver con la producción de gas y el traslado de gas. Pero queremos saber más de la parte técnica, qué significa, de qué hablamos cuando hablamos del gasoducto Néstor Kirchner y sobre todo ayer se dio un debate importante entre los anteriores expresidentes, Cristina Fernández y Mauricio Macri, sobre cómo se había producido en uno u otro gobierno de gas, ¿no? Y para eso nosotros vamos a recurrir a una voz más que especializada en el tema, como es Nicolás Malinowski, magíster en gestión de la energía y director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, el OECIT, quien está con nosotros esperándonos para poder charlar como siempre con su gran conocimiento. Ya lo habíamos contactado en otras oportunidades y lo hacemos nuevamente sobre el tema. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, Mateo Lascano, acá con Lola y con Facundo te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Mateo, Lola, Buen Facundo? día. ¿Todo bien? Todo ¿Cómo les bien, va? Buen gracias día. por esperarnos. Primero estamos un poco demorados, pero bueno, gracias por tu predisposición. Y No hay quiero, problema. quiero arrancar, cuando a ustedes les pasa que este tipo de noticias llega a las altas esferas, es como que sienten, ¿qué cosa? Digamos, están todo el tiempo trabajando en energía, todo el tiempo trabajando seguramente en esto, y cuando esto llega a las primeras planas y sale en todo el país de algo como es un gasoducto o de que es la producción energética, ¿qué sienten? ¿Mejor o un problema porque decir, tenemos que andar explicando? No, yo creo que es importante, digamos, cuando esto llega a las altas esferas, es porque claramente se están visibilizando los intereses que hay detrás de estas obras. Si Claro. bien a veces es lo que decís vos, nos pone un desafío de pensar eh, que se está traduciendo a través de estas obras, producto de los debates políticos, sobre todo de los proyectos políticos que se están jugando este año en el país, en el marco electoral, y eso eh, lo podemos visualizar por el debate que se dio ayer, principalmente entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Pero bueno, o sea, creo que nos invita a ser responsables también en qué proyectos pensar en torno a la energía sobre el debate que se está dando en Argentina y que no es un debate fuera de un contexto mundial también donde la energía está siendo un eje de disputa a nivel global y lo estamos viendo, o sea, vimos los casos de conflicto de guerra de Ucrania, donde uno de los ejes era el abastecimiento de gas a Europa Es cierto. y demás, Ujú. entonces creo que es interesante y hay que aprovechar estos momentos para poder plantear las cosas necesarias para ir hacia un proyecto político donde enmarque la energía para un proyecto soberano o un proyecto político donde utiliza los recursos naturales, en este caso la energía, para maximización de las ganancias de ciertos grupos empresarios, ¿no? Me parece que esos son los debates en torno a este eje y en torno a este gasoducto particularmente, ¿no? Nicolás, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tan importante es para la Argentina a posteriori lo del gasoducto? ¿En qué nos sirve en sí? Bueno, el gasoducto en sí nos va a permitir, primero, aprovechar el gas de vaca muerta para el conjunto de la sociedad argentina. O sea, Sí. la vaca muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo. O sea, venimos escuchando hace 10 o 15 años vaca muerta, vaca muerta, vaca muerta. Bueno, se escucha tanto porque vaca muerta es una de las reservas más importantes en términos de no convencionales Claro. a nivel global y particularmente este gasoducto lo que viene a permitir al conjunto de la sociedad argentina es evacuar ese gas que está en la cuenca neuquina, particularmente en la provincia de Neuquén, para ser inyectado al sistema gasífero nacional y que eso sea aprovechado para la industria, para la generación de energía, para el uso residencial y comercial. Eso es lo que nos invita a este gasoducto y es importante, digamos, en el contexto que está viviendo Argentina, por la escasez de divisas que tenemos, producto de la toma de deuda que se hizo en el 2018 con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, en un principio ya este año se espera que se ahorren divisas, digamos, en 2.300 millones de dólares, es la estimación que está hecha por el Ministerio de Economía, Ujú. y ya el año que viene serían 4.300 millones de dólares que se ahorraría el país en torno a Claro. sustitución de importaciones, porque no hay que perder de vista que desde el 2011 el país había dejado de tener un autoabastecimiento de gas y tuvimos que recurrir a importaciones tanto por barco como por los yacimientos de Bolivia. Nosotros tenemos un gasoducto que es el Juana Azurduy, que es internacional, donde traíamos el gas de Bolivia
y también tenemos 2 plantas regasificadoras, una en Bahía Blanca y otra en Escobar, que traíamos gas por barco. Y eso, principalmente ese gas por barco era muy caro porque está afectado a los vaivenes internacionales. O sea, el año pasado, nosotros en pandemia, por ejemplo, para tener una idea rápida, pagábamos alrededor de $8 el millón de BTU del gas importado. Y después de la guerra, del conflicto de Rusia y Ucrania, pasamos a pagar en promedio $45 el millón de BTU. Entonces, este gasoducto nos libera, digamos, de esos vaivenes internacionales. Ahora bien, la discusión que está hacia adentro del territorio nacional es si el gas en la Argentina tiene que tener el precio internacional o el precio local, que es una tarifa no especificada, no dolarizada, perdón, ¿no? Claro. Nicolás, ¿cuánto sería el tramo que abarca, digamos, esto? Desde Neuquén, decías, ¿hasta cuánto es en kilómetros? Sí, esta obra particularmente está dividida en tramos. Lo que se inauguró este domingo, el Día de la Independencia, fue la primera etapa que conecta Catallén desde Neuquén hasta Saliqueló, la provincia de Buenos Aires, del sur, que son 573 kilómetros de largo. Después hay una segunda etapa que es desde Saliqueló hasta San Jerónimo, que es el sur de la provincia de Santa Fe, que en la totalidad íbamos a tener 1050 kilómetros de la gasoducto Néstor Kirchner. Sí. Y después hay otra etapa de la obra, que es la reversión del gasoducto del norte, que también sería todo lo que se une a la provincia de Córdoba con Tucumán hasta llegar a Salta y también a Bolivia. Vamos a revertir ese gasoducto para inyectar gas de vaca muerta a las provincias del norte, y en un futuro, cuando esté sustituida y se abastezca, digamos, el territorio nacional, se espera que se exporte gas a Brasil a través de Bolivia por el gasoducto Juan Azurduy, y también hay una conexión a Chile, si no me equivoco, que también se espera exportar por ahí también. O sea que se deja de importar para posterior exportar. Claro, o sea, y ahí la discusión primera es, primero abastezcamos la industria local, claro, la residencial y la generación de energía eléctrica. O sea, nosotros también, eso no hay que perderlo de vista, que lo remarcaba Sergio Massa el domingo pasado, la generación de energía eléctrica en Argentina depende en un 60% de centrales térmicas. Entonces, al tener gas producido localmente, debería abaratar los costos de generación de energía eléctrica, que eso después se debería traducir en energía barata para el uso residencial y para el uso industrial. Eso, al fin y al cabo, es lo que nos permite es tener una industria competitiva con el resto de países, ¿no? Eso es la ventaja comparativa que tenemos por tener la energía producida en el país. Por supuesto. No sé si has seguido el debate de ayer entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, pero bueno, recién vos hablabas de la cuestión de las tarifas que sobrevuela a la discusión política, pero también ayer se estaban discutiendo, bueno, quién hizo más sobre gas. En realidad no discutían, Cristina Kirchner le refutaba a Macri por qué no había construido, Macri se amparaba en que no había gas para transportar. Digamos, ¿por qué crees o cómo crees que fue previamente la política respecto al gas de los anteriores gobiernos? Y, digamos, ¿por qué no se había hecho un gasoducto de este tipo hasta ahora? Bueno, o sea, ahí hay que remontarnos. O sea, nosotros venimos de un proceso de la energía donde en los 90 se desregulariza y se privatiza todo el sector energético. Particularmente se privatiza YPF, que era nuestra empresa que nos permitía tener el control sobre estos yacimientos y hacer las planificaciones, ¿no?, sobre la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos. Esto, al pasar a manos privadas, se realiza un negocio alrededor de la energía donde se maximizaba justamente generar ganancia para la empresa y no en torno a pensar y planificar a largo plazo el autoabastecimiento del país. Eso, después en 2004, Néstor crea Enarsa, que es la empresa que le permite empezar a direccionar la política energética. Es muy importante porque Enarsa se crea en el 2004 y es después la empresa que lleva adelante la construcción de este gasoducto. Y después ya en 2012, con la recuperación de YPF, fue una acción posterior a perder el autoabastecimiento del gas del país, y entonces con la empresa ya de nuevo en la órbita nacional nos permite redireccionar la industria. Eso nos permite ya en 2012 en adelante empezar a hacer una planificación de la explotación de vaca muerta. No nos olvidemos que la tecnología en vaca muerta empieza a desarrollarse
en esa época, a raíz del desarrollo que se da del boom de los no convencionales en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos se vive del 2013 en adelante la revolución del shale, que es la explotación de los no convencionales, y podemos utilizar esa tecnología en Argentina. En 2015 se pierde, digamos, cambia el gobierno, digamos, el gobierno kirchnerista por un gobierno macrista, y se paralizan ese tipo de obras y planificación que se venía pensando a largo plazo, y durante esos años no hubo una construcción. O sea, Cristina lo marca, hay 53 kilómetros, me parece, que se construyen nomás durante 4 años de gasoducto, y en 2019 lo que deja Macri fue una licitación a medias, porque después de que perder las pasos, se cancela, digamos, hacer este gasoducto que estaba proyectado, pero no avanzaron, digamos, y era con otro espíritu, digamos, era un espíritu de concesionarlo a empresas privadas y que la concesión sea a largo plazo y vaya a saber uno el precio que iba a tener el gas para el territorio nacional. Esto se retoma, digamos, en 2019 con el gobierno de Cristina y Alberto. Después viene la pandemia, donde claramente no se puede hacer este tipo de obras porque se centró la gestión del gobierno en la salud. Y en 2022, en febrero, en materia legislativa se largan los acuerdos para allá donde se declara el gasoducto Néstor Kirchner de interés nacional, y se empiezan las obras. Ya en agosto se hace la primera licitación del 2022 y en octubre se hace se empieza la obra, ¿no? En 8 meses lo tenemos concluido. Entonces, claramente el debate de ayer muestra, digamos, los diferentes intereses en torno a la energía, y los hechos son de que el gasoducto está concluido ahora y no estuvo durante los 4 años del gobierno anterior, ¿no? O sea, me parece que habla por sí solo ya el gasoducto inaugurado. Tengo una pregunta que capaz que te la va a hacer alguien, no sé, un familiar, un tío, sobrino. ¿Esto en qué me va a beneficiar en la tarifa de gas? Bueno, es lo que yo decía en un momento al principio, capaz que se pasó muy rápido, pero yo creo que es el debate que tenemos ahora. Ahora ya el gas está inyectado al sistema nacional. Bueno, ¿cuál es la tarifa que vamos a tener? ¿Cómo eso va a hacer para abaratar los costos de la energía? Porque también los costos de la energía, estamos con tarifas dolarizadas, y creo que es el segundo momento ahora del debate político. O sea, si bien al principio decíamos que esto llegó a las altas esferas de la política, creo que es necesario que ese debate se dé, porque necesitamos, o sea, Argentina es rica en todos los recursos naturales y tiene toda la energía para que el acceso sea masivo de la energía. O sea, la energía es un derecho universal, un derecho humano, donde toda la población debería acceder a este tipo de recursos, y a su vez, después, bueno, faltan un montón de obras, ¿no? Claro. O sea, no solo, o sea, esto nos permite, es un gasoducto troncal donde nos trae el recurso desde Neuquén hacia el centro del país y el resto del norte del país. Después falta conectarlo en cada provincia, ¿no? O sea, esto es el principio, digamos, pero bueno, hay que empezar a tensionar y a planificar las proyecciones para que este gas llegue realmente al conjunto de la sociedad argentina, y se tiene que traducir en una energía barata con un uso racional también, ¿no? O sea, me parece que también eso tiene, porque después viene la discusión, si es barata derrochamos, ¿no? O sea, yo creo que el disciplinamiento no puede ser por tarifazos en torno a la eficiencia energética, sino que tiene que haber una concientización de la sociedad, sobre todo en materia de que la energía es uno de los ejes donde se contamina el ambiente. Entonces, bueno, tiene que haber un uso racional, pero eso no quiere decir que no tengamos acceso y uso para el desarrollo del país, ¿no? Claro. Nicolás, te hago la última, pensar en 2 ideas en una, la idea de soberanía, ¿no? Que se plantea tanto, de soberanía energética, y a la vez como si la construcción de estos gasoductos, si bien gana el país en soberanía, no es también tentador para que las grandes potencias vengan a hacer su actividad típica carroñera y seguir contra nuestros recursos naturales, digamos. ¿Cómo hacer para que el gasoducto sea una oportunidad también para fomentar nuestra defensa nacional? Puede estar en riesgo en ese sentido, digamos, hay antecedentes de otros países que han hecho cuestiones como estas y se termina siendo no contraproducente, ¿no? Pero, digamos, llamando la atención de las potencias extranjeras que te vienen como siempre con esta actitud más de querer quedarse con los recursos naturales. Yo creo que esa es la gran discusión que tiene el país, no solo por el gas, o sea, también tenemos el litio, digamos. Claro. O sea, y son dos, o sea, tanto el gas como el litio son 2 elementos que necesita el mundo para la transición energética, sobre todo que se están planteando las principales potencias
en términos de países y en términos económicos, ¿no? Y ese debate está, y hay que saldarlo y hay que ver cómo construimos esa soberanía. O sea, el gasoducto nos va a dar soberanía siempre y cuando tengamos el control estatal con una mirada de proyección de desarrollo, Bien. porque el gasoducto, si bien con otro gobierno, otra política, puede llegar a decirse, bueno, el gas a partir del año que viene tiene el precio internacional, ¿no? Entonces, el conjunto de los argentinos no va a tener acceso porque va a ser una tarifa impagable. Y a su vez, después, también el gasoducto se hizo, lo mencionaba Cristina, la trazabilidad se hizo desde la cuenca neuquina hacia la provincia de Buenos Aires para inyectarlo ya a la red que existía, ¿no? O sea, se conecta con el Ñuba 2, donde ahí sustituimos la importación de los barcos que venían por Bahía Blanca. Pero sí se podría haber priorizado otra obra donde conecte Vaca Muerta con Bahía Blanca y hagan una planta de GNL y se exporte el gas directamente y no entra al territorio nacional. O sea, y ahí creo que es el gran debate. Si bien el peronismo también está planteando obras de exportación, porque hay un proyecto firmado entre YPF y Petronas, por ejemplo, que se firmó el 1 de septiembre, el día que justo hicieron asesinar a la vicepresidenta, Sí. Es verdad. donde se plantea hacer una planta de GNL con la empresa petrolera de Malasia para exportar gas por barco. Eso también implica ingreso de divisas, pero lo que se plantea es, vamos a hacer una soberanía siempre y cuando prioricemos el gas para el desarrollo industrial, un desarrollo científico y tecnológico en el país, porque ya sabemos que los modelos económicos que se plantean en solo exportar materias primas no son inclusivos para el conjunto de la sociedad. Entonces, la energía va a permitir el ingreso de divisas y creo que están en conjunto de los proyectos que se armen alrededor de eso para construir la soberanía que el país necesita, ¿no? Perfecto. Bueno, podemos seguir todos los trabajos en el observatorio, ¿no? De ciencia y de energía, ciencia y tecnología. ¿Podés decirnos las redes? Sí, bueno, nosotros tenemos ahí la página web que es oesit.com.ar y bueno, las redes sociales son oesit-arg y bueno, también a los integrantes del observatorio también vamos haciendo publicaciones y demás, así que bueno, a disposición Mateo como siempre y el resto de los compañeros ahí de la radio para que nos sigan, nos pregunten y bueno, siempre tratamos de dar el debate en torno a la energía que a veces se nos plantea como un debate complejo, pero no hay que perder de vista que se trata de complejizar lo máximo posible porque detrás de esto hay grandes intereses económicos y geopolíticos también, ¿no? Dale. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho por tu Gracias. predisposición y conocimiento puesto hacia nosotros, así que estaremos hablando seguramente más adelante. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo, saludo, Nico. un saludo grande. Nicolás Malinowski, magíster en gestión de la energía y director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, hablando con nosotros sobre el gasoducto Néstor Kirchner. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores. Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.